Bienvenidos a Incontenible Podcast, el podcast dedicado al valor humano, al bienestar y a los temas relacionados con la incontinencia urinaria, con la movilidad limitada también, y está dirigido tanto a familiares, a pacientes, pero también al público en general. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Quiero partir de una idea. Cuando hablamos del envejecimiento, que si bien es un proceso fisiológico y normal, nos aquejan ciertos sentimientos, un tanto de ansiedad y también ciertos sentimientos negativos. ¿Por qué esto está asociado? Bueno, hay una influencia muy importante que es la idealización de la juventud. Todos queremos ser jóvenes por siempre. Y cuando hablamos de este proceso de envejecimiento, pensamos qué sería de nosotros si llegáramos a tener la movilidad limitada, ¿no? O este factor también muy importante de la dependencia. Y de eso quiero hablar y enfatizar el día de hoy. De esta dependencia, de esto que se exponen nuestros adultos mayores. Es por eso que lo que queremos el día de hoy es procurar y entender a nuestros familiares y a nuestros adultos mayores. Y el día de hoy me acompaña el doctor Juan Pablo Sánchez Martínez. Él es especialista en geriatría. Él, por su diversa experiencia, conoce mucho acerca de estos temas. Y el día de hoy, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Dani, gracias por la invitación. El día de hoy, como les decía, vamos a desglosar un poquito de qué se trata este proceso del envejecimiento. Si bien todos vamos a llegar ahí en algún momento, pero también nos preocupa saber cómo vamos a llegar, qué tipo de calidad de vida vamos a tener para ese entonces. Y lo que debe de estar de la mano es, además de nuestro propio cuidado personal, el envejecimiento no significa que vamos a perder cierta dignidad, es decir, si bien muchas de nuestras capacidades se van modificando, no por ello perdamos nuestra dignidad. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Y me gustaría empezar preguntándote tu experiencia, tu conocimiento acerca de lo que es la adultez tardía y el adulto mayor. Bueno, Dani, pues como tal, lo que es el adulto mayor, nosotros abarcamos a partir de los 60 años. Pero ¿qué es importante? Pues tratar de llegar a esta edad en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, como geriatra, lo que yo siempre busco hacer, fuera de la parte de identificar enfermedades y poder hacer diagnósticos y tratamientos, es modificar hábitos, tratar de preparar a la gente para que llegue a esta edad adulta, pues valiéndose por sí mismo lo mejor que se pueda. Obviamente no podemos controlar muchas veces accidentes, enfermedades, pero sí podemos tratar de que esas consecuencias nos hagan pues valernos por sí mismos el mayor tiempo posible. Hay veces que ya no se puede hacer y que entonces pues es cuando necesitamos otros recursos, tanto apoyo humano como apoyo de material. En este caso, pues hablando de la incontinencia urinaria, pues tenemos muchas causas. Tú como ginecóloga, pues bueno, conoces perfectamente muchas de ellas, enfatizando más en la parte de la mujer, pero también los hombres, ¿no? También los hombres desde temas, hablando de próstata, hablando de cuando ya no pueden caminar realmente, desplazarse y que entonces pues tienen que depender de un cuidador, que están postrados en cama. Ya me estoy yendo también a algunos escenarios medio catastróficos, ¿no? Pero es una realidad, una realidad que vemos no solamente en los abuelitos de edad muy avanzada. Yo he visto gente a partir de los 60 años, como te hablo de adultos mayores, en donde ya tienen y necesitan utilizar pañal, porque también eso los lleva a una mala calidad de vida. La gente se da cuenta, de repente hay olor, la gente que no quiere usar un protector y que tú percibes un olor a orina, pues claro que se vuelve... Les afecta también. Claro, psicológicamente, psicológicamente te afecta. Y entonces poder entender que este proceso no es denigrar al adulto mayor, no es llevarlo a su casa y que no la gente pueda darse cuenta que está utilizando pañal. Yo considero que no tiene nada de malo. Es como con un niño.
con los niños que utilizan pañales, no los dejes en casa para que nadie se dé cuenta que de repente puede oler a pipí o popó. Simplemente hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que ver que se le cambia a tiempo, porque también el no cambiar a tiempo a un adulto mayor el pañal, pues te puede conllevar otros problemas como infecciones urinarias, úlceras, rosaduras, en fin, ¿no? Pero me parece que el tema de la incontinencia urinaria es un problema real. Es un problema cada día más frecuente porque, ¿qué pasa? Cada día tenemos más adultos mayores. Así es. Entonces, hablar de la incontinencia en la mujer, pues bueno, las mujeres que fueron multíparas, tú lo sabes, tienen mayor factores de riesgo y lamentablemente el tratamiento farmacológico no modifica mucho el padecimiento, ¿no? Hablar de tratamientos en medicinas no modifica esta incontinencia, solamente hace que se afecte más psicológicamente el paciente porque lo intentan todo. Sí, claro. Entonces, creo que es más importante platicar con ellos, platicar con la familia, que la sociedad vaya adoptando este problema de la incontinencia como más normal y saber que hay recursos para que puedan estar mejor. Claro, por supuesto. Y aquí quiero enfatizar varias cosas, ¿no? Hablando de lo que tú decías acerca de la adultez tardía, ¿no? Y hablando de estos padecimientos que involucran también a la incontinencia, y hablando también de lo que es el adulto mayor, si bien son dos definiciones diferentes, lo que nos hace pensar y nos hace crear conciencia es que no solamente el viejito, el abuelito, es el que va a estar postrado en cama, Claro. con necesidad de usar algún tipo de pañal, etcétera, sino que incluso también el adulto en la etapa tardía de su vida, que no es propiamente todavía adulto mayor, No, como bien nos dijiste. 45, 60 años, podemos hablar de que gente ya muy se joven. ve expuesta a tener que usar este tipo de medidas, ¿no? Claro. Y que les afectan mucho en su calidad de vida, ¿no? Entonces, Totalmente. esto también tiene un componente, como bien nos mencionas, un componente tanto físico como mental, Sí. pero también un impacto social. Eso es lo que a veces cuando hablamos de envejecimiento, inmediatamente todos como que es un tema un poquito incómodo porque no queremos llegar a, uno, tener movilidad limitada y número dos, tener cierto grado de dependencia. Totalmente. Pero bien es un proceso fisiológico que si bien todos vamos para allá, y qué mejor que crear conciencia desde ahorita, Claro. como lo mencionas, tanto con las medidas que podamos nosotros adaptar, Sí. pero también una conciencia social de decir que esto es un proceso normal, Claro. es un proceso fisiológico, ¿no? Eso es algo importante. Y me gustaría preguntarte, ¿qué opinas acerca del envejecimiento activo? Si bien la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que de forma óptima, de forma ideal, es que nuestros adultos mayores, nuestros adultos en etapa tardía, nuestros viejitos, nuestros familiares, pues se sientan adaptados todavía en una sociedad. Porque como bien lo mencionas, nuestra pirámide poblacional se ha invertido desde hace varias décadas y no va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos expuestos a este proceso de envejecimiento y que cada vez somos más los que vamos para allá directamente. Háblanos acerca de este envejecimiento activo. Pues sí, bueno, lo que ha hecho la medicina es tratar de que cada vez vivamos más, ¿no? Obviamente, no todos envejecemos igual. De eso habla el envejecimiento activo. ¿Qué buscamos? Que la gente aproveche sus capacidades físicas para que entonces este envejecimiento lo podamos, no podemos retrasar los años. Lo que sí podemos retrasar es ese desgaste, ese deterioro, y que si nosotros modificamos ciertos hábitos, desde alimentación, ejercicio, hidratación, promover también hasta la lectura y muchas actividades cognitivas, todo eso hace que tu envejecimiento sea exitoso. Hablamos de un envejecimiento exitoso. Obviamente la dependencia tarde o temprano llegará. Tarde o temprano llegará. Yo te puedo hablar de gente que a pesar de tener 85 o 90 años y que muchas veces de la parte cognitiva tú dices, oye, qué bien está. Está entero. Sí, está entero. Pero esa fragilidad de la que nosotros hablamos muchas veces como geriatras, el decir, oye, ¿sabes qué? Los escalones no están bien, los tapetes no están bien, hay que reducir riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque pensamos en todo lo que eso va a conllevar. Sí. Una persona que se cae y luego tiene que pasar por una recuperación, por esa recuperación va a estar más inmóvil. No hablo de postración, que ya es mucho más avanzado, pero sí hablamos de inmovilidad. Y entonces hablamos de que una persona que ya tenía cierto daño a nivel urinario y que ya tenía a lo mejor un poquito de incontinencia urinaria, de esfuerzo,
ahora tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder movilizarse. Quiere decir que la Así es. incontinencia se va a agudizar y que va a necesitar de apoyo, ya sea humano, de pañales, de protectores, y que entonces, ok, nosotros tenemos que adaptarlo, pero que la gente no lo vea como un tabú, como que no diga, pobrecito, usa pañal, ya va de salida. No, claro que no. Entonces, es este énfasis que nosotros tratamos de hacer como geriatras en vamos a tratar de que tu envejecimiento sea productivo, de que donde están debilidades, vamos a tratar de trabajarlo más. Lo que haces bien, vamos a aprovecharlo. Y entonces este envejecimiento exitoso sea eso, ¿no? Sea trabajar De la con la gente mejor forma posible, es decir, llegar. englobando todos los achaques, si queremos así mencionarlo, trabajarlos. Hay muchos que pueden mejorar, que podemos revertir un poco, y los que no podamos revertir, adaptar el medio, adoptar accesorios, adoptar personal humano para que esto tenga un buen futuro. Bien, y como bien lo mencionas, esto es un proceso activo, es decir, de día con día Todos los vamos días. perdiendo ciertas actividades celulares, cierta movilidad, etcétera, ¿no? ¿No te truenan las rodillas a ti? Exactamente. Pero también es importante saber qué es lo que nosotros podemos hacer como adultos todavía, ¿no? Y decir, ¿qué medidas puedo adoptar para que cuando llegue mi etapa del envejecimiento y de la adultez mayor, etcétera, para poder llegar con las mejores condiciones posibles? Es decir, si hay algún tipo de actividad física, si hay algún tipo de alimentación especial que podamos seguir, que sea de forma ideal, ¿no? Claro. Y también no solamente como prevención, sino una vez que tenemos ya a nuestros familiares, a nuestros abuelitos, ¿no? ¿Qué medidas podemos nosotros hacerles llegar para que les demos como que cierto confort, ¿no? Porque si bien creo que el objetivo general, que lo que mencionaba la OMS, es no hacer que exista este como rechazo de la sociedad, de que ya eres un viejito y entonces ya usas pañal o ya tienes algún tipo de dependencia y ya debes de estar aislado, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas a muy grandes rasgos, Juan Pablo, que podrías tú orientarnos, asesorarnos para poder llevar una calidad de vida mejor de forma preventiva o de forma activa? Claro. Pues mira, de las recomendaciones que yo siempre hago es la actividad física. Hablemos de caminata, la gente que pueda hacer bicicleta, natación, pero lo importante es ser consistente, Claro. hacerlo por lo menos de 20 a 30 minutos, 3 a 4 veces por semana. Eso que nos va a brindar pues mayor fuerza, por lo menos en las extremidades, para que nos podamos desplazar de buena manera en un futuro. Estamos hablando de prepararnos al futuro. Sí. El tema de la hidratación. El tema de la hidratación para mí, yo siempre hago muchísimo énfasis en mis consultas. ¿Por qué? Porque eso nos va a brindar evitar infecciones urinarias, tener una mejor digestión, hablando del tema cognitivo, que puedas estar con mayor lucidez. Y entonces, si evitamos infecciones urinarias, si tenemos una mejor digestión, podemos llegar a que este tema urinario o el adaptarnos al medio ambiente tenga que ser mucho más adelante, que hablemos de personas más fuertes, que hablemos de adultos mayores más independientes, perdón. Pero bueno, entonces hablábamos de la actividad física, la hidratación, hablemos también mucho de la actividad cognitiva, porque también es importante que la gente se vaya empapando de cosas que están pasando en primer mundo. A nosotros en México nos sorprende mucho hablar de estos temas de los pañales, del deterioro cognitivo, de la incontinencia urinaria. Si nosotros nos vamos a países como España, Alemania, en donde esto pasa, bueno, no es que no pasara antes, sino ya se trabaja desde hace mucho tiempo, pues podemos empaparnos mucho más del tema, darnos cuenta cómo la gente allá ya no lo ve como, ay, pobrecito, ya tiene incontinencia. No importa, busquemos un entorno más adecuado. Pero eso se llega con la preparación, con el estudio. Y no hablo de un estudio de parte de medicina, hablo de algo que podemos hacer cualquier persona, independientemente de la profesión que tenga, de conocer qué está pasando en otro mundo y saber que el deterioro que presentan nuestros abuelitos no es ajeno a lo que está presentando la gente en otros países. Entonces, como te decía yo, prepararnos educativamente, prepararnos en la parte de la hidratación, preparar en cuanto a la alimentación, pues hablemos. Digo, no quiero caer hablemos de los grupos de alimentos. No voy a hablarte como un tema de nutriólogo, pero claro, hablemos de la importancia de lo que son las frutas y las verduras para que puedas tener una buena digestión.
Yo trato de limitar mucho a mis pacientes en cuanto a temas de pastas, arroz. ¿Por qué? Porque provoca más estreñimiento. Eso que va a provocar al final que la gente pueda tener, sobre todo las mujeres, mayores temas de infecciones urinarias y eso al final los va a llevar a una incontinencia urinaria. Y aparte de la preparación en cuanto a la hidratación, la alimentación, la parte física, la parte cognitiva, creo que también es importante preparar a las familias. A las familias, exactamente, Todos. porque si bien, como les mencionaba, es algo muy común, ¿no? Sí, habrá muchas familias que adopten bien a sus adultos mayores y tengan al viejito para arriba y para abajo, Que ¿no? lo puedas cambiar. Exactamente, pero también habrá unas familias en las que existe cierto rechazo, ¿no? Totalmente. Entonces, si ya es una persona que de por sí está enfrentando, por ejemplo, cambios en su movilidad, cambios fisiológicos, incontinencia urinaria, cierto grado de dependencia y todo, ahora poderle, o sea, someterle todavía a un estrés emocional de que sienta un rechazo, considero que es realmente todavía un tema que les puede pegar incluso más que el tema físico. Sí, mira, si nos ponemos a pensar en cómo tratan a los abuelitos en Medio Oriente y cómo los tratamos aquí nosotros, allá son los sabios. Allá tú recurres a ellos para pedir opinión, un consejo. Al contrario, los tienen en un pedestal. Nosotros, lamentablemente, y hablo nosotros porque yo no me excluyo, ¿no? Pero los vamos limitando. Los tratamos quizás hasta de sobreproteger y los vamos aislando. Ya se jubiló y la gente cuando se jubila se nos viene para abajo. Sí. Se nos viene para abajo durísimo. Entonces, eso es otra cosa, que tratemos de preparar a la gente, que qué bueno que se haya ganado su jubilación, ¿cómo le llamamos hoy en día? Los pensionados. Los pensionados, ok, qué padre, ya no tienes que trabajar con un horario, pero ¿qué vas a hacer? Sí, ¿Qué vas a hacer? Un plan de vida. Sí, claro. Es un plan de vida. Y entonces es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo. Yo trato de hacer mucha énfasis en las consultas de la gente que me dice, es que ya me voy a pensionar. Ok, ¿y qué vas a hacer ahora? No, pues me pensaba tomar un año de sabático. Ok, pero ¿por qué no desde ahorita estás pensando en qué vas a hacer? Puedes estar en tu sabático y, no sé, poner una tiendita, vender libros. O hacer alguna actividad física. Totalmente, ¿verdad? La jardinería, Sí. de verdad, lo que sea. Pero la gente, una vez que llega a los 60 años, la mayoría empieza un declive y no solo físico, como dices. Nosotros solitos también nos buscamos ese declive porque bajamos nuestro rendimiento físico, psicológico, y es algo que sí podemos prevenir, que sí podemos modificar para tener no solo un envejecimiento exitoso, sino que la gente vaya dándose cuenta que no por ser un adulto mayor ya no nos sirve. Sí. No, otras funciones. Sí, y como decía anteriormente, no solamente estamos hablando de los adultos mayores, ¿no? Es una parte, claro. O sea, si ya de por sí cuando hablamos del adulto mayor con limitación, con dependencia, es un tema fuerte. Ahora, ¿qué hay de los adultos, ¿no? En su etapa tardía, el adulto tardío, que ya se está enfrentando a un problema de movilidad, a un problema de incontinencia, claro. De esta dependencia, incluso hasta emocional, ¿no? Sí. Eso a ellos yo siento que tiene una repercusión muchísimo más grande y es muy importante la labor que hacemos nosotros como familiares o como cuidadores directos, ¿no? Claro. De que no se sientan excluidos, si bien de la sociedad, de nuestra sociedad, que no pierdan este sentimiento de pertenencia y de inclusión y de dignidad también. Me imagino que para ellos es un poquito más difícil y más pesado. Claro, digo, hay muchas veces que hablamos como de un envejecimiento precoz, porque no es la parte física, sino también la parte psicológica, como tú hablas. Hablamos de una etapa de muchos duelos por pérdidas, ya sea humanas, pero no solo pérdidas humanas, pérdidas de capacidades, que entonces, no sé, lamentablemente fuiste diabético desde muy joven y entonces eso te va haciendo que va presentando un deterioro más rápido tu organismo. Entonces, claro, tienes mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de incontinencia, gente que presentó cirugías mayores, muchos hombres que... O incluso accidentes, que de repente ya se vieron con la movilidad limitada, claro. Y eso fue de un día para otro y la vida les cambió, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hacer que no se sientan excluidos, incluso de su núcleo familiar? Yo creo que eso es muy importante, la función que tenemos como médicos, de poder contagiarle a la gente, de informar a la gente. ¿Por qué? Porque si la gente no conoce que estos problemas son comunes, se aíslan. Y si tú no sabes cómo ayudar a alguien más,
pues en lugar de ayudarlo, lo aíslas más. Exactamente. No poder cómo orientarlo. Entonces, digo, sí, no te digo de una consulta médica, pero muchas veces estas pláticas que podemos tener, precisamente como este Sí. podcast, nos ayuda a que la gente conozca los temas y que al ser más joven y hablar, como te decías tú, de accidentes, de problemas de enfermedades crónico-degenerativas, de hombres con problemas de próstata que también presentan estos problemas, puede ser antes de tiempo. Sí, a tempranas edades. Que sepamos que se pueden atender, que podemos retrasar un poco ese deterioro y que si ya se presentó el daño, que hay manera de ayudarlos, ¿no? Que no va a ser, ya no vas a poder realizar tus actividades. No, las vas a poder realizar, pero con cierta ayuda, ¿no? Claro, sí. Ya sea de apoyo, a lo mejor no humano, de un protector, de un pañal, claro que podemos hacerlo. Tenemos mucho camino, tenemos mucho por hacer, principalmente la parte médica, pero para poder contagiar a esta sociedad. Exactamente. Y me gusta mucho cómo lo dijiste, realmente, de crear conciencia. Ese es el objetivo real de nuestro podcast, de hacer conciencia, de tener estas ideas sobre la salud, sobre el bienestar, ¿no? Y qué mejor ahora que estamos tocando este tema del envejecimiento, que estés aquí con nosotros platicando, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos nuestro adulto en su etapa tardía o nuestro adulto mayor, que se está enfrentando a todos estos cambios fisiológicos y normales, ¿cómo le puedo yo ayudar a que tenga esta aceptación necesaria? Es decir, una vez que, por ejemplo, un adulto, ¿no?, que ha tenido alguna consecuencia quirúrgica, médica, por algún accidente, ¿no?, o que esté experimentando cierta inmovilidad, ¿cómo le puedo yo ayudar a que tenga esa aceptación, esa como sentimiento de autoayuda? ¿Qué nos aconsejas ahí? A mí siempre me gusta como poner incentivos, ¿no? Decir a la gente, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Te gustaría ir a tomarte un café con tus amigos? ¿Te gustaría irte a un viaje con tu familia? La mayoría de las personas siempre me dicen, sí, claro, sí quisiera Sí, yo claro, eso. por supuesto. Ok, ¿qué te limita? ¿Por qué no lo haces? Pues es que yo me he dado cuenta que percibo cierto olor. Ok, ¿por qué crees que estás percibiendo ese olor? ¿Será que no estás usando la herramienta indicada? ¿Será que no estás teniendo la higiene correcta? Y entonces empezar a platicar de cómo puede volver a hacerlo. Decirle, ¿puedes volver a hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo. ¿Por qué no, en lugar de que te pongas este jabón, por qué no utilizas este nuevo jabón? ¿Por qué no, en lugar de que estés tomando agua todo el día, limitamos no la cantidad de agua que yo siempre digo, sino los horarios? Pongamos horarios, hagamos hábitos. Estás teniendo un flujo mayor, una incontinencia mayor, no solo de esfuerzo, a lo mejor hasta en reposo. Claro. Entonces, ok, ¿por qué no utilizamos un pañal? Un pañal que no son como los de antes, en donde tú veías eran estorbosos, eran incómodos y poco efectivos. No, hoy en día hay unas maravillas. Me voy a limitar para no decir nombres, pero hay unas cosas maravillosas en donde no se notan y entonces simplemente lo pueden llevar hasta en su bolsa y es un cambio de calzoncito y las señoras no se dan ni cuenta. La gente no tiene por qué darse cuenta, porque como todavía la sociedad está limitada de conocimiento y de mente, puede darse cuenta que tiene pañal y tratarlo diferente. Ya no se dan cuenta. Y entonces, si nosotros empezamos a hacer que el paciente se dé cuenta de que puede volver a salir, todo esto cambia. Sí. Hay una mayor aceptación a estos productos para tener un mejor control de la incontinencia y entonces hacemos que la sociedad o no se dé cuenta y la gente que se dé cuenta lo vea como algo natural. Lo vea normal, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que lo vea como, que tenga ya esta conciencia de decir, Claro. Este paciente, este familiar, esta persona que está expuesto a X situación médica como consecuencia. Tiene un problema, pero se levantó y está aquí con nosotros. Tiene la iniciativa, tiene las ganas de vivir y hoy está aquí. Está aquí. Oye, no lo juzguemos por un problema que ni siquiera depende de él. Claro, y eso que mencionas es importante también, los recursos, ¿no? Entonces, aquí quiero enfatizar que nuestra línea Affective tiene diferentes productos que también se adaptan a las necesidades del paciente, claro, pero también del cuidador. Porque no es lo mismo, como lo mencionaste, un paciente que está postrado, que depende de la movilidad de alguien más para cambiarlo, etcétera, ¿no? Va a tener necesidades de un pañal diferente a alguien que todavía tiene movilidad, sube y baja, ¿no? Y que no necesariamente está en cama. Así es. Entonces, realmente mucho del objetivo de lo que nosotros queremos de brindar esta información es que la gente conozca además nuestros productos y sepa que hay formas, es decir, sepa que cuáles son los recursos que se pueden utilizar.
Eso es lo más importante, porque lo que queremos últimamente es que nuestro adulto mayor, nuestro familiar, nuestro paciente, incluso también muchas veces, tenga este concepto de que puede tener, número uno, esta aceptación de decir, bueno, estoy pasando por un tema médico que está asociado a mi proceso normal de envejecimiento, ¿no? Que me va a acompañar muchos años, pero que la cara se la voy a cambiar. Es decir, no voy a estar deprimido, ni voy a estar triste, ni mucho menos, sino que hay formas en las que podemos ayudar a que nuestro paciente se sienta apapachado. Sí, la verdad es que creo que todavía hay pocas opciones y entonces esto que estén habiendo nuevas marcas y nuevos productos, nuevas opciones, eso ayuda muchísimo a la gente. Muchísimo a la gente porque, como dices, no es lo mismo el pañal para la gente que está postrada que la gente que puede hacer todavía muchas funciones. Y eso los va a hacer que utilicen estos productos. Porque si nada más había un pañal gigantesco para abrocharte aquí arriba, oye, no, yo no tengo un problema tan grande. Pero entonces te limitabas porque sí existe el problema. Sí. Entonces, creo que hay mucho campo de oportunidad para este tipo de productos porque los problemas ahí van a estar. Sí. La incontinencia ahí estará. Y adultos mayores, ya lo hemos mencionado, cada día habrá más. Sí, cada día hay más. Y me gusta mucho tocar esta parte y que haya sido nuestro objetivo del día de hoy, ¿no? Es como decirle al paciente, al familiar, a nuestro adulto mayor, que tenemos siempre en casa a alguien cercano, ¿no? Es decir, mira, te hemos explicado acerca de las condiciones que podemos mejorar de este ambiente, ¿no? De las condiciones que podemos ayudarte, de los recursos, etcétera. Pero como lo dijiste al principio, bien nos va a ir afectando en mayor medida, ¿no? Sí. Pero que podamos llegar a nuestra etapa final, ¿no? De la mejor manera. Es decir, que nos podamos sentir que estamos viviendo un proceso normal, que nos podamos sentir con esta aceptación. Útiles. Exactamente, con esta aceptación familiar y de la sociedad. Sí. Y por eso es bien importante y qué bueno que nos acompañaste el día de hoy, porque nos mencionaste todas las medidas que podemos hacer, ¿no? Que muchas veces las pasamos por alto y mal comemos y corremos, subimos y bajamos, pero sí, también hay que apostarle a nuestro futuro. Es un cambio de hábitos, Dani. O sea, no se trata de llegar a la etapa de todos los problemas para ver ahora sí qué hago. Sí. No, o sea, desde ahorita empezar a educarnos, empezar a adoptar estos hábitos y entonces cuando llegues a ser un adulto mayor te va a costar menos trabajo. Sí, es verdad. Juan Pablo, te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por estar aquí dando todos estos tips y todas estas ideas novedosas que sin duda, como bien lo mencionó el doctor, hay que crear conciencia, hay que crear estas ideas en salud y en bienestar para hacerle la vida un poquito más sencilla a los cuidadores de nuestros pacientes y también a nuestros adultos mayores. Muchas gracias por habernos acompañado. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Si saben de alguien que le puede interesar este podcast, compártaselo, coméntenos abajo, háganos saber que les ha gustado este episodio y nos vemos pronto en Incontenible Podcast.